una cosa muy positiva es que los rivales nos generan muy pocas opciones de gol. Nosotros sabemos que tenemos que conseguir 47 puntos lo antes posible y a partir de ahí cambiaremos el objetivo. Vallaré, Rivas, Chus es un jugador que llegando de segunda línea también es un jugador que por arriba puede hacer daño. Es un rival difícil, con talento, que viene con ganas y vamos a tener que hacer todas esas cosas, ¿no? Estar concentrados, tener control, jugar con mucho esfuerzo. Es un rival muy fuerte, donde no puede cometer errores que te penalizan muy rápidamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario, el último de la semana y por lo tanto en el que vamos a analizar el fin de semana y todos los partidos en los que hay alguno de los equipos murcianos inmersos, ya sea la Segunda División B, Grupo 1, Grupo 4, el baloncesto y también el fútbol sala. Pero antes de arrancar, dar la bienvenida a una cara nueva para nosotros en este plató de Popular Deportivo como es Germán Abril. Muy buenas noches. Buenas noches, Manu. Compañero de Radio Marca y bueno, espero que sea la primera de muchas. Sí, esperemos que sí, a ver si va bien la experiencia y poder repetir alguna vez más. Bueno, pues arrancamos ya y como siempre empezamos por el Grupo 1, por el grupo en el que esta temporada, esperemos que sea solo esta, el Real Murcia está jugando con muchos desplazamientos, con muchos kilómetros de por medio y este fin de semana recibe en Nueva Condomina el domingo a las 5 de la tarde al Tropezón. Gracias sencilla, Germán, que no tropiece el Murcia contra el Tropezón, ¿no? Pues sí, un equipo que ahora mismo no está atravesando un buen momento, sí que es verdad que venía de jugar muy bien y de ganar 3 partidos seguidos, lo frenó esa racha la semana pasada frente al Langreo, derrota 0-3 en casa y un equipo que, lo recalcaba esta mañana Aira, había ganado al Celta B, había ganado también el otro partido fuera de casa 1-2. Es un equipo que fuera de casa, la verdad que está yendo bastante bien, pero un equipo que no deja de ser semiprofesional con jugadores que apenas cobran para pagar la gasolina y poco más. Enseguida escuchamos a Aira hablar, pero en cuanto a la última hora del conjunto grana, no hay ninguna baja. Vaya sabida de Satrústegui que va a estar fuera hasta el próximo año. Bueno, no sé si tienes alguna duda en cuanto al 11. Yo creo que va a repetir casi todo, excepto la delantera, que bueno, esa sea la incógnita, saber si va a apostar por Carrillo, si va a apostar por Gerard Oliva o si por contra va a continuar con ese plan B que tiene de Rubén Sánchez como 9. Yo creo que la incógnita es la delantera y en función de quién juegue en ataque, quién juegue en la punta de lanza del Real Murcia, quién va a jugar en la banda izquierda, porque puede ser, viene utilizándolo, jugó el último partido frente al Zamora, Javi Flores, un jugador que quizá despunte más en la posición de media punta. En caso de jugar Rubén Sánchez, volvería Javi Flores a la banda izquierda. En caso de que juegue Gerard Oliva o Carrillo en la punta de ataque, quizá Rubén Sánchez se meta a la banda izquierda y Javi Flores se termine cayendo del 11 el resto del equipo. Yo creo que la gente se lo sabe de carrerilla y no creo que haya muchas modificaciones. En algunos sitios, como en la zona de centrales, porque no hay más, solo tiene 2 centrales, bueno, tiene uno puro como es Prieto y luego sobre Grau, que es reconvertido en lateral por la baja de Satrústegui, pero bueno, Acheari, Albiol, los 2 laterales Pumar y José son intocables, son fijos. Bueno, lo único, como comentas, saber si Rubén juega en punta, si Rubén juega en banda y dependiendo de dónde juegue, cuál es el futbolista que juega en esa banda izquierda. Yo creo que si Rubén juega delantero va a ser Javi Flores, va a repetir por tercera semana consecutiva. El resto del equipo, lo que decíamos, un equipo que se sabe de memoria ese doble pivote con Acheari y Armando, que está dando muy buen rendimiento, sobre todo en defensa, un equipo muy compacto, un Real Murcia muy sólido, aunque quizá a la hora de generar, a la hora de crear, está dejando más dudas. Sí que es verdad que la participación de Arturo le da un plus al equipo en esa zona, pero quizás sea junto con la hora de definir, la hora de llegar a portería, quizás sea la gran pega que tiene este Real Murcia a la hora de mover, de generar juego en el centro del campo. Bueno, pues de momento van 2 pruebas en la delantera, bien delanteros 9 puros natos como Oliva y como Carrillo, o bien un jugador reconvertido con más calidad, con más desborde, como es Rubén Sánchez. Y es que Aira, debido a los problemas que está teniendo con el gol su plantilla, pues no deja de buscar soluciones para ese puesto del 9. Lo que tratamos es de buscar alternativas, buscar variantes que nos puedan dar distintas opciones y en ese camino estamos. Hemos creído conveniente probar un jugador de cualidades distintas, de más velocidad, de más profundidad, más desmarque al espacio. Y bueno, el otro día, a pesar de no encontrar él individualmente acciones claras de poder hacer gol, sí que con esa movilidad, con esos desmarques generó muchos problemas al equipo contrario
bueno, vamos a ver por lo que apostamos el domingo. Son las dos grandes asignaturas pendientes que tiene el Real Murcia en este comienzo de temporada: el gol y, como decía Germán, ese último pase, ¿no? Ese futbolista que línea de 3 cuartos dé cierta solvencia al fútbol del conjunto grana. Cierto es que Arturo ha brillado mucho fuera de casa, pero todavía no hemos visto a ese Arturo en la nueva condomina, ¿no? Quizás es importante la figura de dos jugadores, como puede ser Rubén Sánchez y Javi Flores. Son jugadores diferentes al resto del equipo. Uno por lesión vino un poco pasado en el tema físico, y otro Rubén Sánchez, al que le ha afectado mucho el mal verano del Real Murcia, y que no termina de dar su mejor nivel. Dejó muy buenas sensaciones esta pretemporada, pero quizá a raíz del crecimiento, de que mejoren esos dos jugadores, el fútbol del Real Murcia se va a ver beneficiado, se va a ver mejorado, y estamos a la espera de que den su mejor versión, y seguro que el día que lo den, el Real Murcia va a jugar mucho mejor de lo que está jugando ahora, y sobre todo en el tema de ataque, a la hora de llegar a portería. Quizá veamos un Real Murcia que llega a final de partido más desahogado, que es lo que quiere la afición. El partido frente al Lealtad se ganó en el minuto 92, el partido frente a Astorga en el 87. La afición del Real Murcia está sufriendo mucho en casa, y yo creo que ya se merece un partido en el que el Real Murcia venza y además convenza. Es que además quizás sean los dos jugadores que has comentado tú, tanto Rubén como Javi Flores, los que más calidad individual tengan en la plantilla. Desborde, capaces de desequilibrar, de romper líneas, y claro, hasta que ellos no estén al 100%, el Murcia no va a terminar de estar completo en cuanto a la plantilla, en cuanto al fútbol. El Real Murcia ha demostrado que es un equipo muy sólido, muy compacto, sobre todo en defensa, que es muy difícil, en vista de cómo se formó el equipo, de cómo se montó. Primero se desmontó y luego tocó montarlo de nuevo. Hubo que hacer dos plantillas, uno para segunda y otro para segunda B. Se hizo muy rápido, y la verdad, por ese lado, es un tercer equipo menos goleado de toda España, detrás del FC Barcelona y del UCAM, del grupo cuarto. La verdad que eso tiene su mérito, pero sobre todo en el tema de ataque no están terminando de dar su mejor nivel ni Gerard Oliva ni Carrillo. Quizá también viene como efecto del mal rendimiento que están dando los jugadores interiores, los jugadores de segunda línea, que sí que es verdad que se están sumando muy bien al ataque, que llegan muy bien a portería, pero no terminan de generar ese último pase del que hablábamos, para que se favorezcan, para favorecer a la figura del delantero. Al hilo de lo que comentas de los delanteros, esta mañana Aira de alguna manera defendía a sus delanteros. Él decía que no solo se fija en los goles, que también tiene muy en mente que bajen la pelota, que den tranquilidad, que den pausa, que saquen el equipo de la zona de atrás, pero al final a un delantero lo que se le pide son los goles, y por lo menos la afición los va a juzgar, o la inmensa mayoría de los aficionados los van a juzgar por los tantos que metan para el Real Murcia. Y a día de hoy solo han conseguido un gol entre los dos, el gol de Carrillo. Es un dato que puede ser determinante, viendo que el máximo rival, se ha colado el Logroñés, que va a marcha primero, pero quizá el máximo rival de este Real Murcia sea el Oviedo. Linares, solo Linares en Liga lleva 10 goles, 9 goles lleva todo el Real Murcia junto, solo un gol de un delantero de Carrillo, 4 goles de un centrocampista como Arturo, que es juvenil, que está en edad juvenil, otro que es un viejo roquero como José Luis Achari, que ha metido 3. Es preocupante. Sí que es verdad que está rentabilizando los goles, que le está sacando mucho partido, y por eso es segundo con 21 puntos, pero quizá el día que no aparezcan los jugadores como Achari o Arturo en segunda línea, jugadores como Rubén Sánchez, Javi Flores, el Real Murcia puede empezar a preocuparse. Pues precisamente porque el Murcia no ve puerta con facilidad, pues llega a los partidos muy ajustados, 0-1, 1-0, casi siempre hasta el día de hoy la moneda ha salido siempre en favor del Real Murcia, pero bueno, como sigan jugando con fuego, al final se van a quemar, y en un partido pueden perder 2 puntos a pesar de haber sido mejor durante los 90 minutos anteriores. Un tema, el de dejar los finales abiertos, que le preocupa al entrenador del Real Murcia. Está claro que al final resultados justos siempre estás expuesto a que en cualquier acción aislada del partido el rival te pueda empatar o te pueda ganar el partido, como ya hemos podido comprobar en los 2 partidos que hemos perdido. Pero bueno, nosotros también estamos teniendo una cosa muy positiva, es que los rivales nos generan muy pocas opciones de gol, salvo como el día de la Astorga, sobre todo aquí en casa, que fue el día que más concedimos. En los demás partidos, en juego, siempre no pasa de 1 a 2 acciones de peligro del rival, y a balón parado no nos están haciendo daño. Entonces creo que a partir de ahí es un punto importante para que el equipo crezca y para que el equipo se vaya soltando en otras facetas del juego. Y el Real Murcia, o el equipo de ese hombre de Aira, que se va a encontrar un escenario el domingo, bueno, pues que ya conoce bien, y es que casi todos los equipos que han pasado por Nueva Condomina en lo que va de temporada no se van a salir del guión que presente el conjunto del Tropezón. Un equipo que previsiblemente
se atrinchere atrás, ordenado, y espere una contra o un córner o un balón parado. Eso lo terminan determinando los partidos, la calidad y la técnica del rival, pero bien en vista de cómo es el Tropezón, es un equipo semiprofesional, jugadores que además de jugar al fútbol tienen su trabajo, no son jugadores que se dedican en pleno a ello. Vamos a dudar de la calidad de sus futbolistas. Si miramos, por ejemplo, el partido frente al Celta B, que es un filial, no deja de ser un filial de un equipo de primera división con jugadores mejor dotados técnicamente, el rival se abrió, el rival concedió muchos espacios a la defensa, un rival alegre que jugó al ataque, y el Real Murcia quizá jugó su mejor partido en casa. Es verdad que no terminó ganando, pero tuvo bastantes oportunidades. Es el partido, yo creo, en el que más oportunidades tuvo, y la verdad que el Real Murcia está sufriendo bastante con equipos que se cierran, y es otra de las asignaturas pendientes, jugar el juego en posicional, juego en estático. El Real Murcia agradece los espacios en la defensa, pero a la hora de jugar, de tener la voz cantante, de tener que dominar el partido, de jugar en estático, ataque posicional, movimientos, el Real Murcia está sufriendo bastante. Esperemos que frente al Tropezón se vean las consecuencias de los buenos entrenamientos. Es algo en lo que hace mucho hincapié a ir a los entrenamientos estas 2 últimas semanas. Esperemos que se vea recompensado. Pues por suerte o por desgracia, el partido, la historia que se va a encontrar el Real Murcia el domingo, es una historia que ya conoce bien. Sí, parecido. Similares características, similares planteamientos. Sí que es un equipo que, igual que el Astorga, se atreve cuando puede a combinar más en corto, sobre todo de medio campo hacia adelante, que es donde tiene los jugadores de más calidad, de más desborde. Pero bueno, en líneas generales su idea será replegarse y a partir de ahí intentar esperar alguna opción de contra, alguna pérdida nuestra en nuestro inicio. Bueno, esas situaciones, sí es un equipo que maneja también muy bien el balón parado con 2-3 jugadores que van muy bien por arriba, y después con un jugador que golpea muy bien la pelota. Un conjunto, el Tropezón, que ha ganado 3 partidos en lo que va de temporada, pero 2 de ellos fuera de casa. Tienes viejos conocidos de equipos de la región, tiene a Bustillo, central, que jugó la temporada pasada en la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, también tiene a Luis Alberto, ex de la Hoya Lorca, pero bueno, que haya ganado 2 de los 3 partidos fuera de casa, habla un poco de que ese plan del que hablábamos, de atrincherarse y salir, le sale bien. Y estamos hablando de que ha ganado esos 3 partidos, además hace muy poquito, la sexta, la séptima y la octava jornada de forma consecutiva. O sea, que va de menos a más. Sí, frenó la semana pasada frente al Langreo esa derrota por 0-3. Es importante, con vistas al futuro, por parte del Real Murcia, ganar estos partidos en casa, ya que las 2 próximas salidas son a Compostela y a Oviedo, ni más ni menos. El Oviedo, que por cierto juega la próxima semana frente al Marino, último. La semana siguiente juega contra el Lealtad en casa, en el Carlos Tartiere, que ahora mismo marcha el equipo asturiano, penúltimo. Es muy difícil que se deje puntos en esos 2 partidos, por tanto el Real Murcia no puede despistarse, tiene que aprovechar los partidos en casa, dar un salto de calidad en casa, en Nueva Condomina, y llegar con la máxima tranquilidad al partido, tanto en el multiusos de San Lázaro como en el Carlos Tartiere. Ya toca que la grada de Nueva Condomina vea un buen partido, a poder ser que no lleguen con ese sufrimiento de 1-0 hasta el pitido final, pero bueno, Aira también avisaba de los peligros de este conjunto del Tropezón, que aún ha ganado a domicilio en 2 ocasiones esta temporada. Ganó en Lealtad, ganó en Vigo, los 2 por el mismo resultado, 1-2. Y bueno, y el otro partido que pierde 4-1 con el Logroñés, pero es un partido que si lo ves entero tiene 3 ocasiones claras en la primera parte y otras 3 en la segunda. Y sobre todo las de la primera parte son cuando el Logroñés va 1-0, la acción siguiente es mano a mano que falla el Tropezón para empatar 1-1, con 2-0 también tienen otra ocasión para meterse en el partido. Así que ese partido que pierden de una manera abultada porque iban 4-0 al descanso, es un poco engañoso el resultado. Es un equipo que si tú no le respetas, no afrontas el partido con la humildad que tienes que afrontarlo y con la sensación de que te vas a enfrentar al mejor equipo que hay en la categoría, nos podemos llevar un susto. Pues el domingo a las 5 de la tarde buscará el Real Murcia sumar la segunda victoria de manera consecutiva en Nueva Condomina. Oye, y si los resultados de la jornada van de cara y el Logroñés pierde, pues a saltar el liderato del que ya disfrutó durante unos minutos en la última jornada. Suerte para el Real Murcia y dejamos el grupo 1 y nos desplazamos hasta el grupo 4,
Tradicionalmente los equipos murcianos han estado en ese grupo en la segunda división B y empezamos a repasar la última hora del líder del conjunto de la Universidad Católica de Murcia, Club de Fútbol, que recibe el domingo a las 5 de la tarde en la Condomina al Marbella, buscando precisamente lo que el Murcia quiere, mantener el liderato una semana más. Germán, mantenerse invicto, que no le cuele ningún gol, que siga siendo el equipo menos goleado del fútbol primera, segunda y segunda B, a excepción del Barcelona. Muchas cosas todavía en juego. Ya hablábamos de la mala imagen que había dado el Real Murcia en casa, todo lo contrario si toca hablar de Lucan, un equipo que ha hecho de la Condomina su fortín. Esta semana visita el Marbella, equipo que marcha octavo y que contra los rivales grandes, contra Jaén, contra Cádiz, contra Cartagena, si lo incluimos dentro de ese grupo de equipos que estaban llamados, al menos a priori, favoritos para pelear por el ascenso, a estar entre los puestos de arriba. Es un equipo muy fuerte, muy rocoso, ha empatado esos 3 partidos, dato que indica que es un equipo al que no es fácil ganar, aunque seas un equipo llamado a estar arriba. En la Universidad Católica de Murcia, el equipo de Eloy Jiménez, que después de que hace una semana pues no tuviera casi tiempo para descansar, con el partido de Copa del Rey el miércoles frente al Oviedo, con el desplazamiento a La Roda, pues esta semana sí que ha tenido más tranquilidad, ha podido trabajar sin mayor distracción, sin Copa, sin partidos de por medio, y que en cuanto a lo físico ha recuperado también a Góngora, que se iba lesionado en el encuentro frente a La Roda, que ganó el conjunto universitario por 0-1, y por lo tanto bueno, pues cuenta con todos los futbolistas a su disposición, algo significativo, y bueno, pues que disponga de todo el plantel, a lo mejor da opción a, si tiene la necesidad de derrotar a algún futbolista que lo vea cansado, lo va a hacer Eloy Jiménez, al que no le tiembla el pulso. Y una nota positiva de Lucan es que juegue quien juegue, se ha convertido en un equipo muy competitivo, juegue quien juegue, lo está haciendo bien. Entiendo que es un equipo que se centra sobre todo en la figura de Checa, alrededor del que gira todo el equipo. Ha hablado el propio Eloy Jiménez de que es uno de los que llega con dudas por una sobrecarga, es normal, está jugándolo todo, ha jugado todo en Liga, ha jugado todo en Copa, todos los minutos, absolutamente todo, es el pilar fundamental de este UCAM, pero hay jugadores que han salido segundas partes, han tenido que jugar partidos, el día de rotación de Eloy Jiménez, y han demostrado que están preparados, que están al menos al mismo nivel que el resto de sus compañeros, caso de Piojo, caso de Titi, jugadores que han demostrado que el UCAM Murcia tiene un fondo de armario importante, y eso va a ser clave sobre todo en jornadas como esta frente al Marbella, en las que los jugadores llegan con más carga de partido después de ese partido contra el Oviedo. Sí, como dices, todos han respondido, incluso Julián Domínguez en el lateral derecho, que parecía que el amo y señor de esa banda era Tequio tuvo problemas físicos, ha entrado Julián Domínguez, ha rendido a un grandísimo nivel, y ahora a ver por quién apuesta Eloy Jiménez, si le sigue dando continuidad a Julián o si Tequio se vuelve a hacer con ese carril derecho. Esta mañana hablábamos con el entrenador manchego, precisamente del conjunto murciano, al que le preguntábamos por la circunstancia de hasta cuándo va a durar este idilio que está teniendo en el comienzo de temporada, donde todavía no han conocido la derrota. Pues esto es complicado decir cuándo. Intentaremos que sea el mayor tiempo posible, y siempre respetando al rival, porque hay que respetarlo, pero bueno, nosotros seguir nuestra línea cada partido, y ojalá sea mucho tiempo. Yo creo que la verdad es que el equipo sigue transmitiendo las mismas sensaciones que al principio, pero evidentemente esto tampoco va a ser eterno. Nosotros vamos a intentar que sea mucho tiempo, pero sabemos que cualquier partido se puede complicar y puede llegar a un traspié. Y es que Lucas Murcia no está líder por casualidad, ahí están los resultados, ahí está también la competición copera que ha realizado el conjunto de la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, y bueno, los méritos ahí están. Germán no ha perdido, en casa lo ha ganado todo, se ha medido ya frente al Cádiz, frente al Jaén, frente al Cartagena, o sea que está ahí por méritos propios. Ahora toca saber si dentro del vestuario se empieza a hablar de permanencia. Vemos que siguen hablando de esos 47 puntos, esos dichosos 47 puntos. El año pasado eran los 50 de Velázquez, este año estamos hablando de los 47 de Eloy Jiménez. Yo creo que con 21 puntos, con 9 partidos disputados, casi la mitad de ese objetivo, de esa meta, yo creo que podríamos ser un poco más ambiciosos y más en vista de lo que ha conseguido el UCAM, venciendo a rivales como Jaén, rivales como Cádiz. Un equipo muy competitivo, un equipo muy sólido, sobre todo en casa,
Yo creo que quizá haya que ir variando la meta y el objetivo de Luka en esta temporada. Si hablan de otro objetivo que no sea la permanencia, ya te digo yo a ti que lo van a hacer de puertas hacia adentro. De momento, y como es normal también, no tienen ninguna necesidad de meterse o autoimponerse ninguna presión que no necesiten. Bueno, pues como digo, el objetivo sigue siendo la permanencia. Y Luis Jiménez también hablaba, bueno, pues de que estar líderes en las jornadas que van en la segunda división B y sobre todo la ventaja que le sacan a los contrarios, al resto de equipos, no ha sido flor de un día. Es muy complicado tener la racha que estamos teniendo. Yo creo que el equipo, la semana pasada veníamos de una situación muy complicada, con un partido de Copa muy exigente, con un desplazamiento muy largo, y el equipo dio la cara, y sobre todo en este tipo de partidos lo que fuimos capaces de ganar, ¿no? Porque era lo que más me preocupaba, sobre todo por el cansancio que al final en el partido pues sí nos pasó, pero creo que el primer tiempo fue buenísimo. Bueno, nosotros no miramos ahora mismo eso. Nosotros sabemos que tenemos que conseguir 47 puntos lo antes posible y a partir de ahí cambiaremos el objetivo. Yo creo que estamos en una buena línea y afrontamos los partidos cada partido como el único. Ya es lo que tenemos que hacer, pensar que tenemos que seguir sumando cada partido y nada más. Que hemos cogido un colchón de 5 puntos, pero bueno, eso sabemos que a la altura que estamos es circunstancial, no es una cosa importante. Ojalá fuera la jornada 38, pero nos queda muchos partidos, nos queda mucho que correr y lo que tenemos que tener claro es que tenemos que seguir compitiendo como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y delante va a estar el Marbella, el conjunto andaluz, un equipo que tenía apuros en lo económico, que bueno, pues un grupo de rusos se hacía cargo de la plantilla del Marbella, que lo primero que hacía era pagar la deuda, creo que era en torno a los 24.000 euros que tenía acumulada en salarios, que empezó la temporada muy bien, incluso llegó a estar ahí entre los 4 primeros, se hablaba de equipo revelación, junto con el conjunto de Lucas Murcia, pero que durante las últimas jornadas, como dices, ha dado la cara con los grandes, pero también ha pinchado mejor en partidos que no debería de pinchar si quiere ascender. Es un equipo que se está beneficiando de la igualdad que prima ahora mismo dentro del grupo cuarto, ahora mismo tiene 13 puntos, es octavo, pero está tan solo un punto del Jaén, que delimita la zona de playoff. Es un caso también como el del Cartagena, se habla mucho de la crisis del Cartagena, pero está a tan solo 4 puntos de la zona de playoff, reina la igualdad dentro del grupo cuarto. El Marbella, como dices, ha sido muy solvente, sobre todo frente a equipos grandes. Esperemos que no lo sea este próximo domingo a las 5, que eso significará que Lucan se lleva los 3 puntos y amplía las distancias con el Granada B. El equipo andaluz que ha ganado solo un partido de los últimos 4 disputados, que viene de perder por 0-1 en casa frente al Granada B, pero bueno, un equipo que analizaba también esta mañana Eloy Jiménez. Un buen equipo, yo creo que es un equipo que está hecho también para estar arriba, que tiene mucha calidad en jugadores de medio campo hacia adelante y que es un equipo que no va a poner las cosas muy difíciles, un equipo que tiene mucha capacidad de asociación, de calidad en los últimos metros, y un equipo sobre todo que tiene muy buen manejo de balón, con un fútbol atractivo, valiente, y va a ser un partido también muy vistoso, un partido de poder a poder. En la plantilla del Marbella hay viejos conocidos de la afición del Cartagena, como Diego Segura, que está viendo portería. En uno de los encuentros de este inicio de temporada consiguió un hat-trick. También hay, bueno, por aquello de dato anecdótico, está Sergio Narváez, que es primo de Kiko Narváez y tiene un hermano gemelo que juega también en el Lucena, y luego su hombre más peligroso es Borja Rubiato, el delantero, que ha anotado 4 goles. Esperemos que Sergio Narváez, no salga tan bueno como su primo. Si fuese casi tan bueno, no estaría en segunda B. Esperemos que no haga el arquero. Mientras no haga el arquero en el córner de la Condomina, yo creo que van a ser buenas noticias para el conjunto de Eloy Jiménez. Pues la plantilla del Marbella, que también tiene muy bien estudiado al equipo universitario, y así lo comentaba también el entrenador del conjunto andaluz, Jaime Molina. Es el equipo que ahora mismo hay que intentar batir. Ellos han planteado una plantilla muy de segunda B, o sea, muy de segunda B a la antigua usanza, con jugadores muy hechos, veteranos y que conocen bien la categoría. Un equipo que, como he dicho, a nivel defensivo trabaja muy bien, que concede muy poquitas ocasiones de gol. Sí, va a ser un partido feo. Yo preveo un partido feo. El
Vamos a ver, ellos juegan muy bien, o sea, tienen las ideas muy claras. Vamos a ver que no interpreten porque ya tengo experiencia con lo del año pasado. A tiempo de rollo conozco muy bien al entrenador, es amigo mío, pero sé que ellos tienen las ideas muy claras de lo que quieren y juegan muy bien a lo que ellos quieren y en su campo lo están haciendo muy bien. Pues un partido que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde en La Condomina y que ya saben que es a beneficio de Jesús Abandonado. Toda la taquilla al completo irá destinada a la fundación para la compra de alimentos. También habrá huchas pues, en el campo para, además, si de colaborar con la entrada y quieren colaborar con alguna cantidad más de dinero por una buena causa, bueno, pues mejor que mejor. Hacemos una pausa y seguimos analizando la segunda división B, exactamente el grupo cuarto, donde todavía tenemos que hablar del Cartagena y de la Hoya Lorca. Continuamos analizando el fin de semana, ya hemos hablado tanto del grupo 1 con el Real Murcia como de uno de los equipos, el líder en el grupo cuarto, la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Faltan la Hoya Lorca y el Cartagena. Y empezamos por el Cartagena, por el equipo, no sé si decir de Simón Ruiz o decir de Julio César Rivas o de Javier Marco o de Javier Martínez, el que más te guste, Germán. El otro día Javier Martínez en una carta abierta a aquellos que hablan positivamente del Cartagena, es decir, a los que hablan negativamente los deja a un lado, los deja apartados. Hablaba de que a Julio César Rivas se le contrató como manager general, es decir, que la milonga que nos vendieron en verano, de que se le fichaba como entrenador. Pero yo no sé si es una milonga o es una metedura de pata de ellos. Sí, como porque él fue presentado como entrenador. Un parche, es decir, vamos a poner el parche de manager general, ya que de entrenador no nos vale. De hecho, la escuela de entrenadores CENAFE ya ha advertido de que va a poner cámaras. Va a llevar, tiene vigilado, ¿no? Lo siguiente. Parece el reality show, parece Gran Hermano. Y parece que se está notando dentro de lo que tiene que ver con el apartado deportivo del equipo. 7 empates, el equipo que más empata de toda España, de primera, segunda y segunda B. La verdad que preocupante porque el proyecto deportivo a priori en verano tenía buena pinta, dejaba algunas dudas. Que sigue teniendo buena pinta en cuanto a la plantilla. Tú ves el plantel de futbolistas que tienen y tienen jugadores como Luque, que es a lo mejor de los mejores centrocampistas que hay en la categoría. Tienes a Pallarés, que el año pasado se salió en la olla. Tienes al hijo, a Rivas, que viene de la primera división italiana con cartel, con una ficha ahí en el Calcio de 1,5 millones de euros, creo. Tienes a Limones, que la temporada pasada hizo una gran campaña. Centrales como Tarantino, centrales como Robustés, Chusevia, Prosi, Gato, y así puedes ir con todos. Hablamos de que quizá esa parcela deportiva se ha visto afectada por las dudas, por la más revuelta la mala dirección al final, la mala dirección, la mala gestión de tanto directivos como de Julio César Rivas, que al final es el que venía llamado a ser su entrenador. Ahora ellos se ven con que su entrenador acaba de llegar de Uruguay después de estar mucho tiempo. También la pataleta de los uruguayos, que al final no pudieron quedarse. De hecho hay ya un par que se quedan en Uruguay definitivamente. Se prometió que volverían en diciembre. Es muy convulso, muy raro todo lo que tiene que ver, todo lo que rodea al Fútbol Club Cartagena, y es triste porque hay una afición, la verdad, que bastante fiel y que estaba ilusionada a priori, estaba ilusionada a principio de temporada con los buenos jugadores que se habían fichado después de ese salto de calidad con Seba Rivas, como dices, que viene del Genoa. Gustaba y tenía buena pinta, sigue teniéndola, pero hace falta encauzar la dirección de Fútbol Club Cartagena. Esperemos que sea cuanto antes, lo que decíamos antes del Marbella, el Fútbol Club Cartagena, que se favorece de que haya tanta igualdad para tener tan cerca esos puestos de playoff, que es a lo que aspira al menos el Fútbol Club Cartagena. El Cartagena, que había dado buenos síntomas, por lo menos en cuanto al fútbol que hacía durante las últimas semanas, pero ese empate a 0 que veíamos la semana pasada frente al Almería B, en el que el Cartagena, en el que el equipo de Simón Ruiz ni siquiera tiró entre los 3 palos con cierto peligro, yo creo que ha sentado bastante mal en la ciudad portuaria. ¿Cómo ha sido la semana? Una semana complicada, una semana en que Simón Ruiz ha tenido que hacer otra vez casi más trabajo de psicólogo que de entrenador para que el equipo encare con las máximas garantías de éxito el complicado partido que tiene este fin de semana frente al Palo. Limpiar, borrar todo lo anterior, excepto lo que queríamos analizar mejor y trabajar para mejorarlo, y
y que todos y que la gente tuviera una buena jornada de recuperación el martes para el miércoles, desde cero, pues para no trabajar en el partido del Palo, consciente del momento en el que vamos a ir al Palo, no solo por la dificultad que en sí entraña ese campo, porque, bueno, por lo que tú decías ahora, de campo pequeño, sino porque vamos a jugar contra un equipo que de salida en este principio de liga se puede decir que está en su momento dulce, con alguna que otra goleada, y bueno, pues eso supone un plus más de exigencia en el trabajo. Y no lo va a tener nada fácil el Cartagena esta semana porque visita, como decía su entrenador Simón Ruiz, uno de los campos más complicados de la categoría por dimensiones, porque es un campo pequeño, tanto a lo largo como a lo ancho, porque es un equipo que ha empezado la temporada muy bien, es el máximo goleador del grupo cuarto, es después de Lucan el equipo que menos goles ha encajado, con 5 tantos, y bueno, un equipo que, hasta que digan lo contrario, pues ahí está, tercer clasificado. Siempre se habla del Palo como uno de los campos más difíciles incluso de España por esas dificultades a la hora de jugar en un campo tan pequeño, incluso la afición que es una afición que aprieta mucho, pero esta temporada además está dando un plus el equipo tanto dentro como fuera de casa y no está en tercero por casualidad, tan solo ha perdido un partido. También es verdad que junto con Cartagena es uno de los equipos que más empata, 5 partidos empatados. Pero son empates diferentes, sí, porque sus empates le han llevado, a lo mejor han sido fuera de casa, ha ganado los partidos de casa y entonces han hecho bueno ese empate fuera y ahí están las pruebas de que es tercer clasificado. Es un equipo muy difícil de batir, es una dinámica muy diferente a la que lleva el Cartagena. Choque de dinámica es muy buena, muy positiva, la del conjunto malagueño. El Cartagena que llega casi moribundo por cómo llega, por cómo le estamos viendo en los últimos partidos. Va a ser difícil para los de Simón Ruiz, para los de Julio César Rivas, para los de Marco, para los de Martínez, para los de Golpe. Va a ser muy difícil ese partido en el Palo. Bueno, pues el Cartagena, que no tiene que fijarse en el rival, tiene que fijarse solo en lo bueno que pueden hacer en el terreno de juego para sumar los 3 puntos, pero bueno, como hemos comentado, el partido no va a ser sencillo, pero al Cartagena, tal y como va la temporada, lo único que le vale es traerse los 3 puntos. Hemos trabajado conscientes de nuestras virtudes, vamos sí o sí a por la victoria, porque la queremos, porque la necesitamos, porque lo tenemos ahí como objetivo motivador nuestro de cada día, y ni mucho menos miedo. Todo el respeto del mundo a un rival, pero ni mucho menos miedo ni sentimiento defensivo en el equipo. Además, se da la circunstancia en este encuentro que se van a ver las caras. El Palo es el equipo que ya hemos comentado anteriormente, máximo goleador con 16 tantos, y una de las defensas que más dudas deja de la categoría. Pues parece un flan. Cualquier balón aéreo, cualquier balón colgado buscando la espalda de los centrales, bien porque Tarantino estuvo de baja, bien porque Robuste llegó a última hora, bien porque Neira se ha lesionado, porque Germán no está cumpliendo, no tú, otro Germán, el lateral izquierdo del Cartagena no está cumpliendo en esa banda, pero es que le crean una ocasión de peligro de la nada. Además los inventos que se ha tenido que sacar de la manga, no sé si Simón Ruiz o quién, el que los haya tenido que hacer, la verdad que suenan raros. El caso de Abenza jugando tanto de central como de lateral, eso al defensa le molesta porque tienes que centrarlo, tú tienes que saber que... O el lateral o el central, pero no puede estar una semana de central, una semana de lateral, porque al final te equivocas. Mismo caso que Ceballos, quizá que es un lateral puro. El caso de Abenza tiene disculpa porque ha actuado anteriormente tanto de lateral como de central, pero el caso de Ceballos jugando de central, Germán que no está dando el nivel, como tú decías, en el lateral zurdo, está dejando muchas dudas. Es importante que se recuperen en condiciones tanto Robuste como Tarantino, que la banda derecha tenga un dueño, que tenga un dueño propio, que no haya muchas variaciones. Lo estamos viendo en el Real Murcia, son jugadores que actúan siempre en la misma demarcación, muy pocas variaciones, siempre confían en los mismos. Caso contrario, lo que sucede en Cartagena, que deja muchas dudas. También caso de Chusevia, un jugador de ataque que está siendo revulsivo, que está siendo de lo mejor, pero no termina de meterse en el equipo, en el 11 titular. Juega arriba con 2 jugadores muy parecidos como Rivas y como Pallarés.
es muy complicado, tiene muy difícil explicación todo lo que está haciendo el equipo cartagenero en el plano deportivo. Pues a la espera de que los delanteros vean portería y empiecen a anotar goles y a sumar para su equipo, Simón Ruiz de alguna manera le sacaba el lado positivo a las dimensiones reducidas del terreno de juego del Palo, y es que en un campo tan pequeño pues va a ser complicado que le encuentren la espalda a su línea defensiva. Mira, en el fútbol todo es trabajable y entrenable. Nosotros trabajamos muchos aspectos, sí que es cierto que por las características que comentas del Palo es posible que no haya esos espacios que a lo mejor aparecen en estadios como el nuestro a la hora de juego por bandas, pero bueno, pues todo eso hay que suplirlo, hay que saber contrarrestarlo cuando no tengamos balón y explotarlo y aprovecharlo cuando nosotros lo tengamos, pero bueno, en esa línea ha podido ir mucho del trabajo semanal. Además va a tener las bajas Simón Ruiz de Luque y de Miguel, lesionado de larga duración. Luque ha pasado una semana complicada con alguna molestia física, con un problema muscular, y también se va a perder con casi toda seguridad el partido de este fin de semana frente al conjunto del Palo. Dejamos el Cartagena y analizamos el último equipo del grupo cuarto de Segunda División B, otro equipo necesitado, el equipo de Campos, además en una semana mala, con noticias pésimas para los intereses deportivos, con la lesión o la confirmación de la grave lesión del central Nino, que se va a perder el resto de la temporada por esa rotura en el ligamento. Pero Germán, hay que hacer borrón y cuenta nueva, al final eso queda atrás, afrontas una nueva jornada en la olla que está necesitado de puntos y recibe en casa a la Roda, un equipo que a mí, a pesar de que perdió contra Lucán, me dejó muy buenas sensaciones. Un partido entre dos rivales directos frente a la Roda, un equipo que separados va por 2 puntos. Por 2 puntos tan solo. Yo creo que el equipo de José Miguel Campos se tiene que agarrar al último resultado frente al Jaén. No es difícil arrancar un punto de la nueva victoria, tienen que agarrarse a ese empate como punto de partida para un ascenso que al menos les lleve a colarse en esos puestos de tranquilidad. Tienen a tan solo 5 puntos, 3-4 puntos la zona alta, es decir, ganando esta semana en casa además a un equipo como la Roda que está por debajo, que está en puestos de descenso, quizás sería un punto de inflexión después de ese empate frente al Jaén la semana pasada, que la verdad que no es nada complicado. Esperamos que también esté mejor el terreno de juego del Artés Carrasco, que bueno, pues se resembró y al principio, sobre todo la primera jornada que jugaron allí, parecía una playa más que un campo de fútbol, y recuperan también a Pau Franch después de haber cumplido sanción de tarjetas amarillas el último fin de semana. Ahora sí le ponemos el punto y final al fútbol, pero hay que hablar, hay más deportes, bueno, por ejemplo del baloncesto, de la Liga Endesa, que después de 2 semanas consecutivas jugando a domicilio frente a Fuenlabrada y frente a Bilbao, el equipo de Vigo Campo, el UCAM Murcia Club Baloncesto, vuelve al Palacio de los Deportes para medirse al Baloncesto Sevilla. Buenas noticias para Campo, los tiene a todos disponibles, si no pasa nada, va a ser el debut de Scott Bamford en el Palacio de los Deportes. Hay que recordar que se perdió el primer partido por lesión, y bueno, frente a un equipo que es verdad que en la Liga Endesa lo ha perdido todo, pero también es verdad que en Europa lo ha ganado todo. Esta semana vencía al Charleroi por 80-75. Es un equipo que engaña porque viendo nombre por nombre, viendo jugador por jugador, el caso de Jakob Pullen, Urtasun, nombres... Sí, bueno, el factor emocional, el factor psicológico de Berni también vamos a tener que tenerlo en cuenta. Va a venir con muchas ganas aquí al Palacio, veíamos jugadas suyas. Va a ser importantísimo que el UCAM esté centrado, que repita al menos la buena imagen del partido frente a Valencia. Ese es el nivel que tiene que dar el UCAM, al menos en casa. Fuera cambia mucho la historia. El caso de Miribilla, por ejemplo, la semana pasada es un factor que se le escapa al conjunto de Diego Campo, pero en casa con su afición, una afición que por lo que hemos visto está bastante enganchada, está respondiendo a la llamada del conjunto universitario, y el nivel es el de Valencia, y igualando ese nivel, pues siguiendo un partido como el de la primera jornada, pocos rivales van a dar batalla en el Palacio de los Deportes. Pues precisamente por eso que estás comentando, porque el equipo intente alcanzar y deje las mismas sensaciones que frente a Valencia, le preguntaban al jefe de todo, a Diego Campo. Bueno, yo espero que sobre todo contra Valencia lo demostramos, contra Fuenlabrada a ratos también, y contra Bilbao el último cuarto también, que nuestro nivel defensivo sea al máximo, que seamos capaces de controlar el ritmo de la defensa, de forzar a que hagan tiros con la máxima posición posible, mayor posición posible, a controlar el rebote,
Eso es lo que esperamos, porque eso depende de nosotros. Luego el acierto o no, pues algunos días lo tienes o no, y eso es más difícil de controlar. O sea, el control debemos tenerlo sobre eso, y eso es un poco lo que queremos hacer. La semana pasada, tras la derrota frente a Bilbao, Diego Campo, hombre, no culpaba, sino que echaba la culpa de la derrota quizás a que el equipo no había circulado la pelota bien, que habían pecado quizás de algo de individualidad, de demasiado dribbling y de no mover el balón. Quizás por ahí pase, ¿no? Una de las claves de ganar a Sevilla. Una de las claves también de la derrota, ese mal tercer cuarto. Si hablábamos de ese partido frente a Valencia, el Lukan dio un salto de calidad, dio un salto hacia adelante en el tercer cuarto, en el que dejó en la estacada al conjunto de Perasovic. Es muy importante en el baloncesto dar buen nivel en el tercer cuarto, porque en el caso de quedar muy lastrado, tienes muy poco margen de reacción. Es importante que no se duerman después del descanso. Partido importante también para Diego Campo. Hablábamos de Berni. Diego Campo se enfrenta a su ex equipo, también viene Galilea como director deportivo de Baloncesto Sevilla. No le están yendo bien las cosas en la Liga Endesa. Va a ser un partido emocionante por muchos aspectos, entre ellos estos de los que estamos hablando. Bueno, pues le preguntábamos a Ocampo precisamente por las claves y si pasa la victoria por recuperar esa fluidez a la hora de mover la pelota. Desde la defensa, yo creo que jugar desde la defensa, jugar desde que no hagan tiros fáciles, que haya canastas fáciles, de controlar el rebote, controlar el ritmo, sobre todo el ritmo y luego la continuidad. Yo creo que esa es una de las claves, defensiva y ofensiva, es decir, que no de repente pares de jugar o de repente te pongas nervioso y te precipites, tener continuidad en el partido, defensiva y ofensivamente, creo que puede ser una de las claves. Y luego la circulación de balón, ser capaz de pasarse el balón, jugar en equipo y encontrar los mejores tiros posibles para nosotros. Bueno, pues tanto la Universidad Católica de Murcia, equipo de fútbol, como el equipo de baloncesto, el UCAM Murcia Club Baloncesto, tienen desde ya nuevo patrocinador. Se trata de Apuestas de Murcia, una empresa murciana, como dice su nombre, no puede ser de otra manera, que esta mañana en el UCAM Sport Center han presentado ese patrocinio. Estaban las plantillas tanto de fútbol como de baloncesto al completo, y una empresa que va a tener presencia en las camisetas, en las vestimentas, tanto en la Liga Endesa como en la Segunda División B. Ahí estamos viendo los pantalones, en la parte trasera de la camiseta del equipo de fútbol, en la parte delantera del equipo de baloncesto. Es importante que las apuestas, que las empresas murcianas se vuelquen con el deporte. Yo creo que es la mejor manera de llegar al público mediante el deporte, y una buena apuesta y un buen trabajo el que está haciendo el equipo de marketing, el equipo de publicidad de UCAM. Son muchas las empresas que tiene a su disposición, que tiene apoyando al deporte, tanto fútbol como baloncesto, como muchos otros deportistas, y la verdad que es una buena noticia que se vuelquen con el deporte. Pues escuchamos primero al presidente de la Universidad Católica de Murcia, a José Luis Mendoza, hablar de estas iniciativas que también ayudan a potenciar el deporte en la región, y luego al presidente de Apuestas de Murcia, a Pedro Marín, hablar de los buenos números que está registrando su empresa. Pero esto es una ayuda al deporte muy importante. El costo de mantenimiento de los equipos deportivos son altísimos, son millones de euros, más aparte de los 60 olímpicos que tenemos, que hay que sostenerlos. Pues somos la primera empresa de apuestas en la región de Murcia. Contamos con, después de dar 6 licencias, nosotros copamos casi el 40% del mercado. Tenemos 60 locales y hemos conseguido ahora introducir lo que no han conseguido probablemente los grandes, efectivamente, así lo digo, y es la sinergia entre el presencial y el online. Pues desde hoy y durante las próximas 3 temporadas, Apuestas de Murcia y la Universidad Católica, que van a ir de la mano. Dejamos el baloncesto, dejamos también el nuevo patrocinador y vamos con el fútbol sala, porque este fin de semana hay partido grande en la primera división. Si la semana pasada fue ese Inter El Pozo que terminó con 2-2, esta semana el Palacio de los Deportes acoge pues un duelo que durante las últimas temporadas ha dado mucho espectáculo, como es el Pozo Barça. Germán, bueno, ¿qué vamos a decir de este tipo de partidos, no? Los mejores jugadores en la mejor liga y nunca defrauda a nadie. Quizá lo más curioso sea que el Pozo no llega como tercero, ni como segundo, ni como primero, sino como cuarto. Se ha colado en esa pelea el Jaén Paraíso. El Pozo, que el próximo sábado, mañana, a partir de las 3, cuando termine el partido, ya habrá jugado frente a Jaén, frente a Inter Movistar y frente a Barcelona. Se ha quitado un lastre importante en este inicio de temporada, de eso hablaba también Duda. Es importante sobre todo quitártelo, terminar bien. De momento el balance no es malo, 2 empates, ahora juegas en casa frente a Barcelona. Lo normal es que el Pozo dé la cara, que saque un buen resultado
y ya de eso que te olvidas de jugar contra equipos que están en la zona alta de la clasificación. Además, Duda, que ha dejado fuera de la convocatoria a Juanpi, mitad decisión técnico, también mitad decisión que el jugador no termina de estar al 100%. Rafa, ya venimos contando durante toda la semana que es baja por lesión, sigue arrastrando esos problemas en la rodilla. Fabio está totalmente recuperado, mañana estará bajo los palos, bajo la portería del Pozo Murcia. Ya lo veían trabajando sin esa protección que ha llevado durante toda la semana debido a los 8 puntos que tiene en la parte de atrás de la cabeza. Y bueno, bien o mal, no sabemos cómo le viene al Pozo medirse de manera consecutiva con Inter y con el Barça, y bueno, Duda nos saca de dudas. Ha sido en algunos aspectos, que es un rival muy fuerte, donde no puede cometer errores que te penalizan muy rápidamente, pero son equipos distintos, ¿no? Tácticamente son equipos distintos, y que vamos a intentar, basado en otros enfrentamientos previos y lo que ha jugado el Barça la temporada con las nuevas incorporaciones, pues intentar dificultar al máximo su juego, su calidad, la calidad que existe, e intentar hacer daño por donde más podamos. Veíamos antes de que hablase Duda en esas imágenes el susto de la mañana, que ha sido de Grelo, en 15, pero al final se ha quedado en eso, en un susto, y mañana podrá estar el héroe, un poco de héroe entre comillas, del partido frente a Inter, anotando ese gol cuando faltaba un segundo para terminar el partido. Ojalá mañana lo repita. Y ojalá que sea para dar la victoria en lugar del empate. Yo no sé si toca empezar a preocuparse al menos por la situación de Rafa. Son muchas las semanas, sí que jugó algunos minutos frente a Montesinos porque la situación lo requería, pero no termina de entrar, se vuelve a quedar fuera de una convocatoria, ese edema óseo. La verdad que está dando más quebraderos de cabeza de los que en un principio se esperaba Duda, y frente a un partido frente a Barcelona, que no esté el capitán, que no esté el portero valenciano, la verdad que sí que es verdad que Fabio está dando un buen nivel frente a Inter y en los partidos importantes que le está tocando jugar, pero a mí al menos me empieza a preocupar la situación de Rafa, que no se cuente con él. Es difícil de explicar, la verdad. Pues esperemos que se quede en eso. Ya escuchábamos las palabras de Rafa esta semana, que quiere ir despacio, que no quiere volver a forzar, y pasito a pasito, que vuelva, pero que vuelva al 100% y en las mejores condiciones. Dejamos el fútbol sala. Antes recordarle que desde las 9 de la noche está jugando Montesinos Jumilla frente al Lugo. El colista, el conjunto gallego, no ha sumado ningún punto. El conjunto de Gea, que viene después de ganar en la última semana por 6-3 a Marfil, y ojalá pues ese haya sido el despegue del equipo de Montesinos Jumilla y esta semana vuelva a sumar y deje al colista, a Lugo, a 6 puntos. Y antes de terminar, hay que hablar también de natación, en este caso porque Mireia Belmonte, la doble medallista en los Juegos Olímpicos de Londres, la nadadora que ha batido todos los récords y todavía le queda mucha trayectoria, ha sumado un nuevo éxito a su currículum, ya que ha sido nombrada o elegida la mejor deportista del pasado año 2013. Es importante que se vaya reconociendo deportes minoritarios que no son fútbol, que no son baloncesto. En este caso se está recompensando, se está premiando a toda una carrera, a toda una... Mira, como estamos viendo, un número de medallas importantísimo, un número incontable por lo que vemos. Cada semana colecciona 3 o 4 medallas en Copas del Mundo, en Europeos. A donde va se tiene que llevar una maleta solo para meter las medallas. Y es importante que se recompense, porque no dejan de ser deportistas que representan a España, que representan en este caso también a UCAM, y es un buen momento para premiar a la nadadora catalana, que es de las mejores deportistas quizá de la historia de este país. Bueno, pues Mireia Belmonte, Premio Nacional del Deporte 2013, otros que también se han llevado galardón, ha sido el Cholo Simeone o Gómez Noya, pero bueno, nosotros nos quedamos con ese detalle de la sirena de la UCAM, Mireia Belmonte, Premio Nacional del Deporte 2013. Y aquí lo vamos a dejar, Germán, ¿qué tal la experiencia? ¿Bien? Sí, muy cómodo, como en familia. Dispuesto a... bueno, en familia, la verdad es que también tenemos la parte de tu familia por aquí. ¿Dispuesto a repetir? Sí. Seguro. Sin ningún problema, sí. Bueno, pues le tomamos la palabra a Germán. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ti, Manu. Y nosotros nos marchamos. Antes recordarle la cita este fin de semana, que es triple con el deporte y con esta casa, con Popular Televisión. El domingo por la mañana, Liga Endesa, cuarta jornada, a partir de las 12:15.
UCAM Murcia frente a Baloncesto Sevilla, luego el tiempo justo para comer, y por la tarde, desde las 5 de la tarde en la Condomina, Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol frente al Marbella, y tanto lo que pase en baloncesto como lo que pase en fútbol se lo contaremos a partir de las 10:30 en Popular Deportivo. Así que disfruten del fin de semana y nos vemos el domingo.